Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo episodio vamos a tratar el tema de las pirámides. Es cierto de que las pirámides se le han dado muchos motivos, se le han dado muchas explicaciones, pero realmente satisfactoria hasta el día de hoy no hay alguna. Solo la ciencia oficial, que nos dice que fueron construidas a base de vacas y esclavos con cuerdas en medio del desierto. Pero sí que es cierto de que los mejores ingenieros del mundo dicen que esa hazaña es algo que ni siquiera ellos hoy, con su tecnología hoy en día, pueden hacer. Toda la gente conoce el nombre de la Gran Pirámide como la pirámide de Keops, en Egipto, pero mucha gente no se pregunta el por qué se llama pirámide de Keops. Hay una pequeña estatuilla que se encontró cerca de la Gran Pirámide, el cual da nombre a la Gran Pirámide, y eso ha escrito la historia, pero realmente la historia se ha escrito muy recientemente. Hablar de 1765, cuando el general Weiss descubrió la Gran Pirámide, es hablar de algo muy reciente dentro de los canales de historia. Pensar de que tienen más de 5.000 años, hablar de que en el 1765 después de Cristo se empezó a escribir la historia, es hablar de algo muy reciente. Aparte de que la Gran Pirámide, a pesar de tener 2.300.000 bloques, realmente no tiene ningún escrito. No tiene ningún escrito, nadie dijo cómo se hizo, nadie dijo quién lo hizo. Curiosamente, o sea, la construcción más pesada de este planeta, de esta historia, no tiene nombre. Pero en 1765 el general Weiss, como tenía que justificar realmente el trabajo que estaba realizando y le estaban pagando desde Inglaterra, tuvo que volver con un justificante de que él había descubierto quién era el constructor de la Gran Pirámide de Egipto. Pero hoy en día, sabiendo acerca de jeroglíficos y de manuscritos, sabemos que lo que descubrió Weiss fue una burda y simple manipulación hecha por él. Él dinamitó su entrada a través de una cámara y escribió el nombre de Khufu. Khufu en egipcio quiere decir Keops. Pero gracias a los estudios de expertos en lenguas antiguas, como por ejemplo Zacarías Sitchin, han descubierto de que Khufu lo escribió mal. Eso quiere decir que el general Weiss escribió para justificar que tenía que volver con algún tipo de prueba a Inglaterra con todo este dinero que se le había invertido en él y en su expedición, lo cual es lógico, pero no muy comprensible, desde luego, tener que engañar para justificar algo. Simplemente pararos a pensar esto por un momento. El mayor constructor de la historia, la envidia de cualquier ingeniero, el arquitecto de la construcción más pesada del mundo, ¿se equivocó al escribir su nombre? Supo hacer la mayor construcción del mundo y no supo escribir bien su nombre al final. No, que lo hizo con mucha facilidad, y tanto es así que no dejó ni un solo nombre. El único nombre que aparece escrito está mal escrito precisamente porque lo escribió el general Weiss. Eso abre una puerta para que tengamos que investigar cuál es el nombre real de la Gran Pirámide y para qué fue hecha. Para poder descifrar el verdadero nombre de la Gran Pirámide, probablemente lo que tenemos que hacer es mirar otros lugares donde hay pirámides. Hay pirámides en China, hay pirámides en las Islas Canarias, en España, hay pirámides también en México, y todas las que hacen un juego de luces junto con el sol el día del solsticio son llamadas las pirámides del sol. Eso es lo mismo que sucede junto con la pirámide de Keops, que el día del solsticio hace un juego de luces. Muy probablemente, la Gran Pirámide de Keops
se debería llamar la Gran Pirámide del Sol. Otro factor común entre estas antiguas culturas es que eran terraplanistas. Otro factor común que tenían estas antiguas culturas es que eran geocentristas. Otro factor común que tenían estas antiguas culturas era la momificación. Otro factor común que tenían estas culturas antiguas es que colocaban las pirámides junto con las constelaciones. Otro factor común que tenían estas antiguas civilizaciones es que su dios era el sol. Eso quiere decir que en un modelo geocentrista para ellos era muy fácil poder averiguar el movimiento tanto de las estrellas como del sol. Y dado de que nos dejaron escritos los zodíacos, eso también quiere decir de que son exactamente los mismos zodíacos que tenemos hoy en día, lo cual las velocidades que se nos dice que estamos realizando a través del espacio en un espacio infinito con una bola son totalmente falsos. No solo eso, sino que debido al juego de luces que hacen estas edificaciones junto con el sol, quieren decir también que la precesión de los equinoccios es totalmente falsa. Y no porque lo diga yo, sino porque estas construcciones así lo dicen junto con el juego de sombras que hacen junto con el sol. Ahora que ya sabemos qué significa la Gran Pirámide y cuál era su nombre, al fin y al cabo era dedicado a su dios, lo cual tiene sentido para una edificación tan grande, deberemos de utilizar todas estas pirámides para averiguar qué es lo que significan. Todas estas antiguas culturas están comunicadas entre ellas, 100% seguro, 100% convencido. Es por ello que hay tantas casualidades entre ellas. Es por ello que tenían las construcciones, la cultura, el geocentrismo, el sol como dios. Todas ellas tenían un mensaje para nosotros. Deberemos de utilizar este mensaje para poder descifrarlo. Deberemos utilizar un mapa, pero este mapa no puede ser el mapa que estamos utilizando hoy en día. Y no debemos de utilizar el mapa que más nos guste a nosotros, porque seamos terraplanistas o seamos geocentristas. Tenemos que utilizar el mapa de la Tierra plana porque ellos eran terraplanistas. Ellos eran geocentristas. Al fin y al cabo, tenemos que utilizar, ya por respeto, el mapa que ellos están utilizando. Una vez dispones estas pirámides sobre su mapa, sobre el mapa de la Tierra plana, florece un mensaje. Estas pirámides no son ni más ni menos que un marcador de su dios, el sol, el movimiento que hace el sol a través de su tierra. Este es un mensaje para nosotros, y este mensaje es el de su dios, el de sus construcciones, el del sol. Este modelo da contestación a muchas cosas. ¿Por qué se hicieron las pirámides? ¿Por qué su dios era el sol? ¿Cómo consiguieron hacer seguimiento de su dios sobre el suelo? Y también por qué eran geocentristas y lo mucho que sabían cómo era el cielo, cómo era realmente el movimiento de las estrellas y qué fácil era a través del geocentrismo para ellos realizar un cálculo tan preciso de futuros movimientos estelares y del Sol. Otra historia oficialmente imposible, que no será del agrado de los arqueólogos ortodoxos. Pero la verdad, como usted sabe muy bien, no es patrimonio de nadie. Sígame y juzgue por sí mismo. Keops, Kefren, Micerinos, el símbolo de Egipto, la última de las 7 maravillas del mundo antiguo, y sobresaliendo como una reina Keops, la Gran Pirámide. Una construcción incomprensible, un desafío a la razón, una obra que provoca vértigo.
quién la levantó y sobre todo cómo. Keops reúne 3 millones de bloques de piedra caliza y granítica. Bloques que oscilan entre 2 y 40 toneladas de peso. Bloques tallados con tal precisión que no permiten el paso de una hoja de papel. Un monumento cuyo revestimiento original, hoy casi desaparecido, estaba formado por losas de caliza pulida de hasta 16 toneladas. Y a su lado, otro coloso, Kefren, casi 1.700.000 metros cúbicos de piedra. Bloques idénticos a los de Keops, con un revestimiento original de caliza pulida y granito rojo de Asuán. En su base cabrían 7 campos de fútbol. Por último, Micerinos, la más modesta pero igualmente soberbia y desconcertante. Su altura equivale a un edificio de 20 plantas. Hoy la tecnología tendría graves dificultades para alzar y depositar esos bloques de piedra. A la vista de estas mareantes cifras, el mundo se pregunta, ¿cómo lo hicieron? Para la arqueología oficial no hay duda. Las pirámides de Giza fueron obra de los faraones y se levantaron hace 4.600 años. Los bloques fueron trasladados desde las vecinas canteras de Tura y Mohatan, a escasos kilómetros del Cairo, y encajados en los respectivos monumentos mediante el uso de gigantescas rampas. Rampas, dice la arqueología, por las que miles de obreros empujaban los bloques con el auxilio de rodillos de madera. Pero la célebre teoría de las rampas, divulgada en el siglo XX por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt, no termina de convencer a cuantos hemos tenido el privilegio de pisar la meseta de Giza y contemplar estos 3 millones de bloques. Y son 2 las razones que ponen en entredicho la versión oficial. Según los arqueólogos, la Gran Pirámide fue construida por Keops, el faraón que reinó entre los años 2590 y 2567 a.C. Basta un sencillo cálculo para comprobar que en esos 23 años de reinado, los trabajadores tuvieron que mover y elevar hasta las correspondientes hiladas un total de 357 bloques por día. 357 moles de piedra con pesos que oscilan entre 2.000 y 40.000 kilos. 357 gigantescos sillares en 12 horas. Es decir, un bloque cada 2 minutos. Por mucha mano de obra que pudiera reunir Keops, la empresa en cuestión resulta más que dudosa. Y no solo por el arduo problema de organización, sino sobre todo por las evidentes dificultades técnicas a la hora de izar y encajar estos monstruos de caliza, granito y mármol. Los arqueólogos más conservadores se defienden escudándose en lo escrito por Heródoto en el siglo V a.C. Según el padre de la historia, los bloques eran levantados de grada en grada con el concurso de una serie de máquinas formadas por maderos cortos. Esto, al parecer, fue lo que le contaron los sacerdotes durante su visita a Egipto. Pero la narración del escritor griego no constituye un punto de partida sólido y fiable. En el 450 a.C., cuando Heródoto recorre el Nilo, habían transcurrido 2000 años desde la supuesta construcción de la Gran Pirámide por Keops.
Heródoto no menciona las rampas, ni se atreve tampoco con el espinoso problema de los 357 bloques por día. Heródoto cuenta lo que le contaron. ¿Es esto una prueba científica para determinar cómo y cuándo se levantó la Gran Pirámide? Pero existe una segunda razón de mayor calado que hace dudar de lo establecido por la arqueología. Hace 4.600 años, cuando los arqueólogos fijan la construcción de la Gran Pirámide, el Valle del Nilo justamente despertaba al periodo neolítico. En otras palabras, tanto en el sur, en el Alto Egipto, como en las regiones del Fayum y del Delta Occidental, los habitantes malvivían en chozas de juncos y adobe. Se hallaban todavía en la Edad de Piedra, con un precario desarrollo agrícola y un incipiente pastoreo. Sus herramientas eran groseras, basadas principalmente en la industria lítica. Sería 3 siglos después, hacia el 2300 a.C., cuando estos pueblos entrarían en la Edad del Bronce. Y surge la primera gran contradicción. Si Egipto cambia la piedra por el bronce en el 2300 a.C. aproximadamente, ¿cómo pudieron levantar la Gran Pirámide 300 años antes? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué clase de conocimientos? ¿Cómo explicar semejante salto cualitativo? Nadie en su sano juicio y con un mínimo de información puede aceptar que esta maravilla arquitectónica fuera obra de unas gentes primitivas que ni siquiera conocían la escritura. El testimonio de Heródoto, en efecto, deja mucho que desear. Hoy cualquier arquitecto o ingeniero comprende de inmediato las graves dificultades técnicas que debieron superar los constructores de la Gran Pirámide. Las cámaras, galerías y los mal llamados conductos de ventilación exigen unos profundos conocimientos matemáticos y arquitectónicos. Basta echar un vistazo a las toscas herramientas con las que, según los arqueólogos, se construyeron las pirámides, para comprender que algo falla en esta historia. Unas herramientas, además, que no existían hace 4.600 años. Es que estos mazos, niveles, bolas de dolerita, escuadras, trineos de madera y regletas sirvieron para establecer las asombrosas proporciones de la Gran Pirámide. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que la desviación de la orientación norte-sur de sus caras no supere los 3 minutos 20 segundos hacia el oeste? ¿Cómo explicar la increíble perfección de la angulación de los bloques de revestimiento? Hoy solo podríamos alcanzarla con instrumentos ópticos. ¿Cómo entender que hace 4.600 años aquellos pueblos neolíticos dispusieran ya de una medida tan perfecta como el codo? Como es sabido,
Solo en la era espacial se ha podido comprobar que el metro estaba mal medido. Su longitud en realidad es algo más de lo que siempre habíamos creído. El metro exacto tiene una longitud de 1.047. Pues bien, 2 codos egipcios equivalían exactamente a 1.047. El metro de la era espacial. ¿Cómo lo lograron? Pero las dudas y contradicciones no terminan ahí. Hasta el día de hoy nadie ha logrado explicar satisfactoriamente el sistema de iluminación utilizado a la hora de construir las pirámides. Las tradicionales antorchas no sirven. No hay restos de hollín en techos o paredes. En cuanto a la fórmula de los espejos, reflejando la luz solar hasta lo más profundo, tampoco resiste un análisis medianamente serio. El movimiento del Sol obligaría a los constructores a una penosa labor de permanente rectificación. Esa luz sería útil como mucho para las salas y galerías más próximas a la entrada. Las explicaciones de los arqueólogos tampoco convencen cuando alguien pregunta por el método utilizado para cortar los enormes bloques de granito. ¿Herramientas de cobre? Eso sería como intentar cortar una mesa de mármol con unas tijeras. Y otro tanto sucede con el asombroso y enigmático pulido de los vasos de diorita y granito. ¿Qué clase de taladro utilizaban para que la cara interior ofrezca el mismo pulido que la exterior? ¿Cómo lo lograban si por las bocas de estos panzudos vasos no cabe siquiera la mano de un niño? Y otro detalle estremecedor. Al examinar el pulido de estos vasos y platos, los expertos han comprobado que a cada vuelta la presión ejercida era 500 veces mayor que la obtenida en la actualidad con los poderosos taladros de punta de diamante artificial. Y de nuevo la gran interrogante. Si muchos de estos vasos han sido fechados en el 2600 a.C., ¿quién los fabricó? ¿El hombre de la edad de piedra? Evidentemente no. ¿Y quién fue capaz de un pulido como el que presenta el supuesto sarcófago de la pirámide de Keops? El acabado en el bloque de granito resulta imposible para un hombre del Neolítico. Mientras las esquinas aparecen absolutamente cuadradas, el índice de imperfección de la superficie del sarcófago no llega a 2/10 de pulgada. Es decir, la 10ª parte del espesor de un cabello humano. Esa perfección en el trabajo sobre la negra y dura diorita alcanza su máxima expresión en la estatua del citado faraón Kefren, hallada en el Templo del Valle, junto a la pirámide que lleva su nombre. El pulido de la misma es tal que solo cabe el silencio. Nadie sabe, nadie entiende cómo se logró semejante belleza hace 4500 años. ¿Y cómo explicar la técnica empleada para la ejecución de estas perforaciones? Son perfectamente visibles en muchos lugares del Egipto faraónico. Aquí, en la entrada real de la pirámide de Keops, tenemos una muestra. Para la arqueología no hay misterio. Estos orificios, dicen, se conseguían mediante la introducción en la piedra de un cilindro hueco, que al girar cortaba el granito. Pero al examinar la espiral grabada en el interior,
algo no concuerda con la versión oficial. La distancia entre línea y línea es de 2.5 milímetros. Nosotros en la actualidad, utilizando taladros con punta de diamante artificial, solo podemos alcanzar 0.05 milímetros por vuelta. Cómo desarrollaban aquellos primitivos egipcios semejante presión y fuerza con un simple cilindro hueco. Y aunque algo posterior en el tiempo, también lo descubierto en la tumba de Tutankamón nos deja con la boca abierta. Cuchillos inoxidables, sandalias y manoplas de oro, una cama ergonómica, una cama con la parte de los pies más elevada, favoreciendo así la circulación sanguínea. ¿Cómo es posible hace 3.333 años? ¿De quién lo aprendieron? Hoy, francamente, son muy pocos los que creen en la versión oficial,